A finales del siglo XIX, artistas y soñadores intentaban resolver un misterio. ¿Cómo hacer que un dibujo cobre vida? Nombres como Émile Renaud comenzaron a experimentar en imágenes en secuencia, creando la ilusión de movimiento. Pero había un problema. Los movimientos eran rígidos, poco naturales, casi fantasmas mecánicos. Hasta que, poco a poco, surgieron reglas, leyes invisibles que daban credibilidad a la animación. Años después, artistas como Walt Disney formalizarían lo que hoy conocemos como los principios de la animación: aplastar y estirar, anticipación, timing, exageración, arcos. Pero en aquel entonces todo era prueba y error. Y alguien estaba a punto de cambiarlo todo. Y hoy, en Garabateando Historias, veremos. La rotoscopía, el invento que lo cambia todo. En la ciudad de Nueva York, un joven curioso llamado Max Fleischer enfrentaba un problema imposible. ¿Cómo lograr que un dibujo se moviera como un humano real? La respuesta no estaba en imaginar más, sino en observar mejor. Y entonces ocurrió. Max tuvo una idea brillante. ¿Y podríamos dibujar sobre la realidad? Así nació la rotoscopía. El proceso era simple, pero revolucionario. Filmar a una persona real en movimiento, proyectar cada fotograma, dibujar encima cuadro por cuadro. Y así, los dibujos caminarían, respirarían, actuarían como nunca antes visto. Estamos en el año 1918. El año que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial. El mapa europeo cambió drásticamente, desmoronándose imperios como el austrohúngaro y el alemán. Rusia y Alemania reconocieron la independencia de Finlandia a principios de enero. En Alemania, la inestabilidad interna provocó la abdicación del Kaiser Guillermo II y la proclamación de república. Ese mismo año comenzó la pandemia de la gripe española, un virus que mató a más personas que la misma guerra. Se estima que murieron por la pandemia alrededor de 55 millones de personas. Cosa que no volvió a suceder a gran escala, sino hasta el año 2020 con el COVID-19. Al mismo tiempo, en un pequeño estudio de Nueva York, dos hermanos experimentaban cómo revolucionarían un nuevo tipo de entretenimiento que estaba en pañales. Ya habían visto los cortos de Émile Renaud, y aunque innovadores, sentían que todavía les faltaba algo. Las caricaturas de Émile Cole habían viajado hasta el Nuevo Mundo y habían experimentado con el cine fantástico de Georges Méliès. Querían que sus animaciones tuvieran vida, que el personaje se moviera de forma real, y lo más parecido a sus metas era Gertie el dinosaurio de Wilson McKay. Así que experimentaron entre ellos. El hermano menor se vistió de payaso y actuó frente a la cámara. Y así, sin pensarlo, nació un personaje legendario: Coco el payaso. La animación dejó de ser rígida. Parecía viva. Lo que comenzó como un experimento se convirtió en una revolución. La rotoscopía abrió la puerta de nuevas formas de animar. Un dispositivo extraño,
casi artesanal, que parecía mitad máquina, mitad truco de ilusionista. Proyectaba la imagen real y permitía al artista calcar el movimiento con una precisión nunca antes vista. Era como atrapar fantasmas dentro del papel. El primer resultado de este experimento fue un personaje llamado Coco el payaso. Y cuando apareció en pantalla, algo cambió. Ya no era solo un dibujo. Se movía con una fluidez inquietante, casi humana. El público no sabía exactamente qué estaba viendo, pero lo sentía. Había vida ahí dentro. Ese fue el verdadero punto de giro. La rotoscopía no solo fue una técnica, fue una puerta. Y a partir de ahí, la animación empezó a evolucionar. Décadas después, estudios como Walt Disney Company la usaría para dar realismo a sus personajes. Desde películas clásicas hasta videojuegos y muchos efectos modernos del cine. Y con el tiempo, los principios de la animación y la rotoscopía se fusionaron, creando mundos que antes solo existían en sueños. Pero todo comenzó en ese cuarto oscuro, con un hombre que se negó a aceptar que los dibujos debían ser rígidos. Hoy es un tema común y hasta programas como After Effects lo poseen, pero debemos recordar que la riqueza técnica que produjo este avance fue gracias a una mente brillante que la ideó y se atrevió a ir más allá de simples dibujitos. Y así cimentó una de las carreras más prolíficas y brillantes de la historia de la animación, la de Max Fleischer, y será nuestro próximo invitado en el arte de la animación, acá en Garabateando Historias. Si te apasiona la animación, la historia del cine y te gusta el contenido, dale like a este video y suscríbete. Activa la campanita para recibir notificaciones, porque en la historia de la animación esto apenas comienza.